La sexta pregunta que vamos a empezar a trabajar desde el componente biológico en este segundo nivel de desempeño tiene que ver con un tema muy trabajado desde la prueba Saber 11, que también hemos trabajado en nuestros colegios, y es con la forma como nuestro organismo es capaz de realizar varias acciones para garantizar el adecuado funcionamiento de los seres vivos desde la parte genética. Una de esas acciones es la duplicación del ADN. También otra muy importante es la transcripción, que también tiene que ver con la síntesis del ARN mensajero, y por supuesto la traducción, que es la formación de las proteínas. En esta oportunidad vamos a mirar qué sucede cuando la replicación o duplicación del ADN no funciona de manera adecuada. Generalmente se produce una mutación en la cual esta es un cambio al azar en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN, es decir, en el genotipo de un organismo o en el ARN de un ser vivo, que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia, pero que en general, cuando esta mutación corresponde directamente al ADN, las probabilidades de transmitirse a la descendencia son muy altas. Se presenta, una mutación se presenta de manera espontánea, súbita, por la acción de mutágenos, de sustancias mutagénicas, también por acción del medio ambiente sobre ese individuo. Es muy importante tener en cuenta que este cambio o esta mutación estará presente en una pequeña proporción de la población, que es lo que conocemos como la población variante, o del organismo, que finalmente es lo que conocemos como una mutación, y que la unidad genética capaz de mutar es el gen. Este gen es la unidad de información hereditaria que forma parte del ADN. Entonces, muy importante tener en cuenta que la mutación puede transmitirse de generación en generación y perdurar en ella de acuerdo a las características que está presente. Entonces, es muy importante tener en cuenta este tema. Vamos a poner mucha atención a la siguiente pregunta. Bien, entonces la pregunta 6 dice de la siguiente manera. En casi todos los organismos celulares, la replicación de la molécula de ADN se lleva a cabo en el núcleo, previo al proceso de división celular. Este proceso comienza con la separación de las dos hebras o cadenas de esta doble hélice. Cada una de estas cadenas actúa a continuación como plantilla para montar o encajar a una nueva cadena complementaria. A medida que la cadena original se separa, cada uno de los nucleótidos de las dos cadenas resultantes atrae a otro nucleótido complementario que ya fue previamente formado por la célula. En el siguiente esquema se representa el proceso de replicación del ADN que se desarrolla en una célula eucariota. Entonces, en el esquema nos están mostrando el proceso de replicación de ADN. Nos indica desde el principio que hay una lesión que impide la continuación de la replicación. Luego viene un complejo de replicación bloqueado, por supuesto, porque esa lesión bloquea el complejo de replicación. Luego hay una introducción de la respuesta a un SOS y eso empieza a realizar otro complejo de replicación, pero que ya es alterado por enzimas del sistema del SOS. Al final, es muy importante tener en cuenta qué sucede al final, que se produce una incorporación errónea de un nucleótido colocado para permitir la duplicación. Finalmente, sabemos que la síntesis de ese ADN progresa, aunque con una alteración genética que ya está determinada desde el inicio por esa lesión que impedía la continuación de la replicación del ADN. Según el esquema, se puede esperar que el resultado de este proceso genere una nueva molécula de ADN con la
estructura de doble hélice igual a la original. Dos cadenas de ADN complementarias, pero con algunos nucleótidos diferentes. Una alteración transitoria en la estructura de doble hélice en la molécula original. Y una mutación definitiva y heredable en las nuevas moléculas de ADN replicadas. Entonces, importantísimo tener en cuenta toda la información que nos dan, el concepto de mutación que trabajamos en la introducción de la pregunta y tener en cuenta entonces cada una de las opciones de respuesta que, como lo repito, lo reitero, nos da información también adicional que nos permite encontrar una secuencia lógica entre lo que es la introducción, el esquema y finalmente la respuesta correcta. Entonces, miremos la primera opción. Según el esquema, se puede esperar que el resultado de este proceso genere una nueva molécula de ADN con la estructura de doble hélice igual a la original. Sabemos que no va a ser igual a la original. Si miramos desde el principio, cuando empezó la lesión, al final nos está diciendo que la síntesis de ADN progresa aunque con una alteración. Entonces, esta molécula final de ADN no va a ser igual a la original, entonces definitivamente esta opción la podemos descartar. Miremos la segunda opción. Dos cadenas de ADN complementarias, pero con algunos nucleótidos diferentes. Esta opción podría ser una opción válida, teniendo en cuenta que el concepto de mutación dice que en ocasiones no es heredable esa lesión o esa mutación. Entonces, dejémosla ahí por ahora para que podamos de una u otra manera compararla con otra y mirar cuál de las dos puede ser más acertada. Dice la opción C, una alteración transitoria en la estructura de doble hélice de la molécula original. Miremos que la alteración no fue transitoria. Si fuera transitoria, llegaría el momento en el cual la molécula volviera otra vez a su estado original y en ese caso la opción correcta sería la A. Entonces no es una alteración transitoria, sino que es una alteración que va a perdurar en el individuo. Entonces, esta opción C también la podríamos descartar. Importante tener en cuenta que nos quedan dos opciones, por eso estamos trabajando ejercicios de nivel de desempeño 2, donde generalmente esas dos opciones son las que nos van a permitir a nosotros demostrar las habilidades que tenemos al momento de resolver una situación y de resolverla de manera adecuada. Miremos la opción D, una mutación definitiva y heredable en las nuevas moléculas de ADN replicadas. Si vemos, hay un nucleótido erróneo colocado para permitir la duplicación, o sea que ese nucleótido ya hace parte de la nueva molécula. Y si esta molécula se vuelve a dividir, lo más posible es que este nucleótido aparezca en las nuevas moléculas replicadas y esa sería una mutación definitiva. O sea que en este caso la opción D es muy probable que sea la opción correcta. Miremos nuevamente la B. Dos cadenas de ADN complementarias, pero con algunos nucleótidos diferentes. Es cierto, pero no dice qué va a suceder después. Entonces miren que casi que la opción B se queda corta solamente hasta una mutación definitiva, pero no dice que esa mutación puede ser heredable en nuevas moléculas de ADN replicadas. Entonces, en este caso, sería mucho más efectivo escoger la opción D como la opción correcta, porque además de mostrarnos algo que es real dentro del esquema, nos está diciendo qué puede llegar a suceder a futuro con esa nueva cadena de ADN que ha sido modificada. Entonces, en este caso, siendo la opción B una opción que puede ser correcta, no me está dando información que permita identificar qué pueda estar pasando con esa molécula que ha tenido una mutación definitiva, porque aquí la tenemos, y que además de ser definitiva también puede ser heredable en nuevas moléculas de ADN replicadas. Por eso esta
opción D es la opción más acertada en este caso. Importante entonces identificar que este tipo de preguntas son preguntas de mayor grado de complejidad, por supuesto, y que permite que nosotros de una u otra manera empecemos a ser un poco más objetivos al momento de dar las respuestas. Miremos entonces que para justificar que la opción D es la opción correcta, es darnos cuenta que a pesar de darse continuidad al proceso de replicación del ADN, esta duplicación termina con una alteración en su estructura genética que se puede identificar fácilmente en la imagen, la cual será definitiva y por supuesto se va a empezar a heredar por parte del organismo en el cual se ha desarrollado dicha alteración. Entonces, por esa razón, la opción más acertada en este caso es la opción D. Bien, chicos, chicas, recomendación importante para este tipo de preguntas es seguir en todo momento la secuencia que muestra la imagen y relacionarla, por supuesto, con la información textual que nos están suministrando dentro de la situación problema. Miremos que en la secuencia, en todo momento nos están mostrando que hubo una lesión, que esa lesión empezó a activar un complejo de enzimas y esas enzimas empezaron a causar un SOS dentro de la duplicación del ADN, pero que ese SOS lo que hizo fue ubicar un nucleótido que no era el adecuado para poder continuar con la replicación. Entonces, no podemos perder la atención desde el inicio del proceso hasta su finalización, lo cual va a permitir realizar las deducciones y las afirmaciones adecuadas de que no solamente esa mutación iba a ser definitiva, sino también que iba a ser heredada por las otras moléculas de ADN que fueran producto de la replicación de esta molécula alterada. Entonces, fundamental en todo momento tener en cuenta que hay que seguir la secuencia que muestra la imagen desde el inicio hasta el final y relacionarla en todo momento con la información que nos presenta la situación problema desde el enunciado. Fundamental entonces tener en cuenta la importancia de manejar este tipo de secuencias de imágenes que nos permiten realizar un ejercicio mucho más adecuado y mucho más acertado al momento de encontrar la opción correcta.